Bueno, vamos a resolver aquí un ensayo de examen para los temas fuerzas eléctricas, fuerzas magnéticas, energía y sus transformaciones para segundo de la ESO. En la primera pregunta tenemos que poner un ejemplo de fuerza gravitatoria, otro de fuerza eléctrica y otro de fuerza magnética. Venga, pues empezamos. Fuerza gravitatoria. Bueno, pues fuerza gravitatoria es la que existe entre dos cuerpos cualesquiera. Por ejemplo, si los cuerpos tienen mucha masa, como el Sol y la Tierra, pues las fuerzas gravitatorias son grandes. Venga, pues por ejemplo, mira, te dibujo el Sol y la Tierra. Y la Tierra, ya sabes que gira alrededor del Sol. Bueno, pues ¿por qué gira? Porque hay una fuerza gravitatoria, que es esta, de atracción del Sol sobre la Tierra, que hace que se tuerza. Si de pronto desapareciera el Sol, la Tierra se saldría por aquí por la tangente. Pero por suerte, el Sol existe. Voy a borrar esto. A ver, ahí el Sol existe y entonces la Tierra se va moviendo, torciendo su movimiento a causa de la fuerza gravitatoria del Sol. Ya digo, mira, si por ejemplo cuando va por aquí el Sol desapareciera, la Tierra se saldría por aquí por la tangente. ¿Vale? Bueno, pues esa es la fuerza gravitatoria entre dos cuerpos que tienen mucha masa, el Sol y la Tierra. La fuerza gravitatoria existe entre cuerpos que tienen menos masa, pero se nota muy poquito. Entonces, para que se note, pues eso, los cuerpos tienen que tener mucha masa, como el Sol y la Tierra. Bueno, pues la fuerza eléctrica es distinto, pero en realidad se puede entender más o menos de la misma manera. Ya sabes, por ejemplo, que los átomos tienen protones en el núcleo y electrones que están girando alrededor. Bueno, es como un pequeño sistema planetario. Bueno, pues las cargas opuestas se atraen. Luego el electrón, ¿ves?, es atraído por el protón del núcleo con una fuerza eléctrica y por eso gira. Si no fuera por esa fuerza, pues se saldría por la tangente, como si fuera un planeta pequeñito. Bueno, pues las cargas de distintos signos se atraen, ¿ves? El protón también es atraído por el electrón. Entonces, si dos cargas tienen distintos signos, como un protón y un electrón, se atraen. Si tienen signos iguales, como dos protones, pues se repelen y las fuerzas son así, repulsivas. Y un ejemplo de fuerza magnética es la fuerza de atracción entre un imán y un trozo de hierro. Ya sabes que si coges un imán, si dejas limaduras de hierro por ahí, o bueno, un trozo gordo de hierro, pues se atrae, se pega al imán. Vale, pues eso es porque existe una fuerza magnética entre el imán y el trozo de hierro. Venga, seguimos. Bueno, ya ves que hemos visto entonces fuerza gravitatoria entre el Sol y la Tierra, por ejemplo, fuerza eléctrica entre un protón y un electrón, o entre dos protones, o entre dos electrones, y un ejemplo de fuerza magnética, pues la fuerza de atracción entre un imán y un trozo de hierro. ¿De qué dos factores depende la fuerza gravitatoria? Pues depende de la masa de los cuerpos y de la distancia que separa esos cuerpos. Por ejemplo, si tú tienes el Sol y la Tierra, o por otro lado tienes el Sol y Plutón, ya sabes que aquí la masa del Sol y la masa de la Tierra son más grandes que la masa del Sol y la masa de Plutón. Mira, aquí tienes este dibujo. Por un lado el Sol y la Tierra, por el otro lado el Sol y Plutón. ¿Qué dos diferencias hay? Pues en primer lugar está la masa de los cuerpos. La masa de la Tierra es mayor que la de Plutón, así que aquí hay una masa mayor. Si hay masa mayor, hay mayor fuerza de gravedad. Y por otro lado, la distancia entre los cuerpos es menor. Con lo cual, aquí hay mayor fuerza de gravedad. Esto se puede representar con flechas. Mira, si tú representas la fuerza con que la Tierra es atraída por el Sol y la representas con esta flecha, pues sobre Plutón dibujamos una fuerza más pequeña, porque la masa es menor y está más lejos. La fuerza eléctrica consiste en la atracción o repulsión de dos cuerpos debido a que esos cuerpos tengan carga. ¿Y qué quiere decir que tengan carga? Pues que tengan más electrones que protones o más protones que electrones. Por ejemplo, si coges un globo, pues este globo tiene igual cantidad de protones que de electrones, si no está cargado. Se dice que este cuerpo es neutro. Neutro quiere decir que no tiene carga, cuerpo sin carga. Pero, ¿qué ocurre ahora si te frotas el globo en el pelo, por ejemplo? Bueno, pues imagínate que
le quitas electrones al globo y lo dejas cargado positivamente. Si le quitas electrones al globo, pues el globo se queda cargado positivamente. Eso quiere decir que tiene más protones que electrones. Esto sería un cuerpo con carga positiva, un cuerpo cargado positivamente. Por otro lado, si frotas el globo con un trapo especial que le dé electrones, pues tú puedes a otro globo cargarlo negativamente. Entonces, pues si el número de protones es menor que el número de electrones, tienes un cuerpo cargado negativamente. Y como estamos hablando de fuerzas eléctricas, bueno, pues si tú acercas estos dos globos, notarás una atracción entre ellos porque son cargas opuestas. Entonces, esta flecha que te estoy dibujando aquí y esta flecha que te estoy dibujando aquí son fuerzas eléctricas de atracción entre cuerpos que tienen cargas opuestas. ¿Que coger dos globos que tengan el mismo tipo de carga? Por ejemplo, dos globos cargados con carga positiva. Bueno, pues lo voy a cambiar ahora de color. Esos cuerpos se repelerán. Es decir, si coges estos dos globos, como tienen el mismo tipo de carga, se repelerán. Entonces habrá fuerzas eléctricas opuestas. Y ya está. ¿Cómo puedes comprobar si en una zona del espacio hay un campo magnético? Pues es bastante fácil, poniendo una brújula. Claro, si tú tienes una brújula donde las agujas van así y ahora lo acercas por aquí, imagínate que pones por aquí un imán, si lo acercas por aquí y la brújula de pronto notas tú que la aguja de la brújula se desvía un poquito y si la pones por aquí se desvía por acá y así, pues claro, ahí notas que hay un campo magnético. O sea que simplemente es moviendo una aguja una aguja de una brújula por esa zona, mueves la brújula y notarás cómo se mueve la aguja de la brújula si hay campo. Que no hay un campo magnético por ahí cercano, pues la aguja de la brújula sigue estable. En realidad, en la Tierra hay un campo magnético creado por la propia Tierra, con lo cual las agujas de la brújula siempre no se mueven, sino que están situadas para el mismo sentido, siempre apuntan hacia el polo norte magnético. Entonces, si solo existe el campo magnético de la Tierra, la aguja de la brújula se queda fija. ¿Que acercas la brújula a un imán que te crea un campo magnético más fuerte que el de la Tierra? Pues entonces esa aguja se desviará. ¿Cuál era la pregunta? Dice, ¿cómo puedes comprobar si en una zona del espacio hay un campo magnético? Pues eso, poniendo una brújula. ¿Que la brújula siempre te marca el mismo sitio? Pues es que solo está el campo magnético de la Tierra. ¿Que la brújula se desvía? ¿La aguja de la brújula se desvía? Pues es que hay otro campo magnético más fuerte que el de la Tierra, por ejemplo, el de un imán. ¿Y cómo se puede crear un campo magnético? Bueno, pues se puede crear o bien con un imán, tú pones aquí un imán y crea un campo magnético que se puede representar así. Esa es una manera. Y otra manera es con una corriente eléctrica que pasa por un cable. O sea, tú pones un cable y lo enganchas a una pila o a la luz. Eso ya. Por ejemplo, haces así, una pila de estas, y la enganchas. Bueno, pues si pasa corriente por el cable, este cable crea un campo magnético. Y si pones aquí una brújula, pues la aguja de la brújula se te orienta de una manera distinta a como estaba orientada antes. O sea que un campo magnético se puede crear de dos maneras, mediante un imán o bien mediante una corriente eléctrica que pasa por un cable. ¿Cómo se puede conseguir que un cuerpo neutro adquiera carga? Pues ya te lo he explicado antes, simplemente frotándolo. Ya te he explicado lo del globo. Si tú tienes un globo y lo frotas contra algo, pues a lo mejor le quitas electrones y se queda cargado positivamente porque tiene más protones que electrones. Si lo frotas con un trapo de otro tipo y el trapo le da electrones, pues consigues un globo cargado negativamente porque tendrá más electrones que protones. ¿Qué quiere decir que un cuerpo tiene carga positiva? Pues ya lo sabes, que tiene más protones que electrones, y con carga negativa pues tiene más electrones que protones. Ya está. ¿De qué dos factores depende la fuerza eléctrica? Pues es algo parecido a lo de la fuerza gravitatoria. Depende del valor de las cargas y de la distancia que separa los dos cuerpos. Por ejemplo, si tienes, imagínate dos globos cargados, uno con carga positiva y el otro con carga negativa. Claro, se atraerán, pero ¿cuáles se atraerán más? ¿Los dos globos de arriba o los dos globos de abajo? Suponiendo que tengan la misma carga, evidentemente se atraen más estos dos globos que estos, porque los de abajo están más lejos.
Luego, a mayor distancia, menor fuerza de atracción eléctrica. Y luego, pues la carga también influye, claro. Imagínate que tienes dos globos. Mira, tienes aquí otro ejemplo de globos situados a la misma distancia. Pero estos tienen mucha carga. Claro, si tienes estos dos globos por un lado y estos dos globos por otro, ¿cuáles se atraerán con más fuerza? Pues los que tengan más carga. Claro. Es decir, a mayor carga, mayor fuerza. A mayor distancia, menor fuerza. Hablamos de fuerza eléctrica en este caso, porque hablamos de objetos con carga eléctrica. ¿En qué se parecen la fuerza gravitatoria y la fuerza eléctrica? Pues en lo que acabo de decir. En que si los cuerpos tienen masas grandes o cargas grandes, en cada caso, se atraen con fuerzas muy intensas, y si las distancias son pequeñas, las fuerzas son mayores. Si las distancias entre los cuerpos son muy grandes, las fuerzas son pequeñas. Es lo que estamos viendo todo el rato. ¿Y en qué se diferencian la fuerza gravitatoria y la fuerza eléctrica? Bueno, pues hay una diferencia muy clara. Las fuerzas gravitatorias son siempre atractivas. El Sol y la Tierra, por ejemplo, siempre se atraen, no se repelen nunca, las masas son siempre atractivas. Sin embargo, entre dos cuerpos cargados, si uno tiene carga positiva y el otro tiene carga positiva, pues se repelen porque las cargas son iguales. Sin embargo, si uno tiene carga positiva y el otro tiene carga negativa, pues se atraen porque las cargas son opuestas. Luego esta es la principal diferencia, que la fuerza gravitatoria es siempre atractiva y la fuerza eléctrica puede ser atractiva o puede ser repulsiva. Venga, como el vídeo lleva ya casi 12 minutos y llevamos 10 preguntas, pues lo voy a grabar y seguimos en el siguiente vídeo. Venga.